Conociendo nuestras raíces, Tojolwinicotí. Se nos olvidó escuchar a la tierra, a la milpa, al bosque, a los animales. Desde la perspectiva de la cultura tojolabal, la sociedad dominante está sorda porque no escucha ni percibe las señales que la tierra nos manda en la época de crisis. Castaño Villar. El Estado Libre y Soberano de Chiapas es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se ubica en el extremo suroeste del país con la frontera de Guatemala, con una superficie de 73.311 kilómetros cuadrados, representando el 3.7% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se encuentra dividido en 118 municipios. Comitán, uno de los municipios donde habitan los tojolabales, o como ellos se autodenominan, Tojolwinicotí. No se sabe a ciencia cierta de cuántas personas se componen este pueblo. Son entre 50,000 y 80,000 habitantes. Los tojolabales hablan su lengua, viven una cultura propia de la cual son muy conscientes. La cosmovisión tojolabal se encuentra forjada en el universo, el cual está integrado por 3 niveles: el Satik Inal o cielo, el Lung Inal o espacio terrestre y el Kiik Nal o inframundo. Cada uno está habitado por seres cuya intervención pueden influir tanto en la armonía comunal como en la individual. A lo largo de su vida, el indígena procura mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas que pueblan el universo. Una manera de mantenerlo es mediante la observancia de los rituales tradicionales, que mezclan elementos cristianos con otros de origen prehispánico. Tal es el caso del carnaval comunitario Otan Anc-Oy. Tanto los mitos como las consejas de la tradición oral hablan de cómo el abandono de los rituales y la costumbre pueden provocar trastornos al individuo y a la comunidad. El pueblo tojolabal habla una lengua tojol-ab-al perteneciente a la familia maya, el cual es considerado una lengua en sí debido a que no agrupa a ninguna otra variante. La lengua genéticamente más cercana al tojolabal es el chuj. La existencia de dicha lengua se encuentra datada desde los años 2000 a.C. Desde aquel entonces, las lenguas mayenses que existían hoy en día se separaron paulatinamente de la lengua madre. Del tojolabal no tenemos escritos anteriores a la invasión de los europeos. Esto puede ser porque los documentos que existieron fueron quemados por los españoles, porque en la región montañosa de los mayas existía el conocimiento y la capacidad de la escritura. Para los tiempos de la colonia y el siglo XIX, existen algunos escritos en tojolabal por autores religiosos y de contenido correspondiente, es decir, rezos y confesiones. En la actualidad, la lengua se habla en el estado de Chiapas y está distribuida principalmente en los municipios de Altamirano, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Tenejapa y Ocotzingo, ocupando un área de 6,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por tanto, el INEGI en el año 2005 estableció que 1 de cada 4 chiapanecos son hablantes de alguna lengua indígena. La riqueza cultural de esta entidad se refleja en el número de lenguas indígenas que habla la población. Entre las más importantes por el volumen de población que la hablan se encuentran la Tzeltal con 363,000 personas, la Tzotzil con 321,000, la Chol con 162,000 hablantes, la Zoque con 44,000 y el tojolabal con 43,000 personas. Estas 5 lenguas concentran el 97.4% del total de la población hablante de lenguas indígenas de la entidad. Y para el año 2010 realizó el INEGI un registro de 51,733 hablantes del tojolabal mayores de 5 años, por lo que se considera al tojolabal como la lengua en riesgo no inmediata de desaparecer. Karl Lenkensdorf fue un filósofo, lingüista y teólogo nacido el 7 de agosto de 1926 en Berlín, Alemania. Vivió en México desde 1973 hasta su muerte el 23 de noviembre de 2010. Vivió durante 20 años en la región tojolabal desde 1973, ubicada en las zonas de Comitán, Altamirano y Las Margaritas en Chiapas. En 1972 tuvo el primer encuentro o desencuentro, como él lo decía, con los pueblos mayas. Desde entonces, la palabra tic
que puede escucharse en todas las palabras de los pueblos mayas de Chiapas, estuvo acompañado durante toda su vida. Tradujo el Nuevo Testamento a la lengua tojolabal y después de aprender la lengua en las comunidades enseñó a los hermanos tojolabales a escribir su lengua. Esto permitió agrupar a la lengua en la rama de las lenguas ognovalianas, junto con el Chuk, mientras que Robertson la clasificó dentro de las lenguas celtanas. Por su parte, Lau propone que se trata de una lengua mixta que surgió gracias al contacto entre el Chuk y el Tzeltal. A principios del siglo XX, los tojolabales fueron llamados chañabales o chanabales, y se hicieron muchas conjeturas sobre cuáles pudieran ser los orígenes. Posteriormente se descubrió que se debería decir Chan Agual, nombre calendárico usado todavía en el siglo XVI. Eduardo Seller, al llegar a Comitán alrededor de 1900, dice que los habitantes de la ciudad y de algunos lugares vecinos hablan un dialecto maya que ellos mismos llaman tojolabal, el idioma correcto. De esta manera, por fin entran en conciencia occidental los tojolabales con su nombre. Poco a poco trajeron el interés de estudio, sobre todo a partir de los años 70 en el siglo pasado. Hay que mencionar, la primera investigación a fondo de la lengua fue portada por Launa Huber-Lose en 1976 y a partir de esta se estudió perspectivas diferentes, antropológicas, lingüísticas, arqueológicas e históricas, y se produjeron los indicios de la literatura en libros, artículos y capítulos del libro. Las tierras de los tojolabales en tiempos de la preconquista se extendieron al río Grijalva hasta las tierras altas del noroeste de Comitán. Colindaron con las tierras de otros pueblos indios como por ejemplo los etzales y los chujes. Perdieron poco a poco sus tierras durante los tiempos de la colonia y la independencia, sobre todo por la legislación liberal en los siglos XIX y XX, que fomentó la propiedad privada sin reconocer las tierras comunales o ejidales, típicos de la tenencia de la tierra tojolabal. El resultado fue que en el siglo XIX se convirtieron en acasilados todos los tojolabales. Con este hecho se inicia la memoria histórica de los tojolabales actuales. Nos referimos al hecho que llamaba Boldillo Baldio desde la perspectiva tojolabal. Esta época quiere decir que no solo la pérdida de sus tierras, sino también el trabajo obligado o forzado y sin remuneración de hombres, mujeres y niños. La situación se cambió un poco en los años 30 del siglo pasado, cuando se les pagó un salario mínimo de pocos centavos o reales, como se dijo en aquel entonces. Gramaticalmente, el tojolabal, como otros idiomas mayas, forma las raíces básicas por la combinación de consonante, vocal, consonante. Asimismo, cuenta con una marcación en el núcleo que quiere decir que los argumentos de un predicado están contenidos en el verbo mediante los recursos morfológicos, a partir de prefijos y sufijos que se conectan a las raíces verbales. Sin embargo, el tojolabal cuenta con una intersubjetividad biocósmica, es decir, que está representada por las relaciones entre los individuos, el cual se refiere a la experiencia vivida dentro de dos o más personas, el cual puede ser a nivel afectivo, cognitivo y es compartida a un nivel mental. Un claro ejemplo representativo es la frase yo te dije. En español tenemos una sola frase con el sujeto yo que ejecuta la acción realizada por el verbo decir, que a su vez la pasa al objeto te que la recibe pasivamente. La estructura de la frase es piramidal o vertical. En la cúspide está el sujeto, desde el cual baja la acción de modo unidireccional hacia el objeto en la base subordinando al sujeto. En la frase tojolabal, en cambio, en lugar de una sola frase tenemos dos con dos sujetos, yo y tú, con sus verbos correspondientes que, sin embargo, no pasan las acciones a nadie. Dicho de otro modo, no hay objeto, un hecho que no podemos exagerar. Hay puros sujetos que se interrelacionan y complementan, por eso hablamos de intersubjetividad, es decir, la pluralidad de sujetos complementarios y a la vez la ausencia de objetos. Es así como en la comunicación tojolabal, los dos sujetos con sus acciones correspondientes no subordinan a nadie, sino que tienen que complementarse. La estructura pues no es vertical, sino horizontal. Las acciones son bidireccionales entre los dos sujetos desde la perspectiva tojolabal.
pues la comunicación es un acontecimiento entre iguales. Como hemos visto, a diferencia de las lenguas que tienen una relación estructural sujeto-objeto, las ergativas o intersubjetivas convierten todo objeto en sujeto. En el tojolabal existen más de 6 sujetos diferentes y en ninguna oración permanecen pasivos. Como la lengua refleja en su estructura el comportamiento y las costumbres sociales en un grupo, el tojolabal no existe el verbo ser ni el verbo yo, sino un nosotros que implica inclusión y complementariedad en los actos de la vida. Los sujetos construyentes del nosotros pueden ser humanos y animales, plantas y manantiales, nubes y cuevas, cerros y valles, comales y ollas. La intersubjetividad, o sea, la inclusión del sujeto en el decir y actuar de los tojolabales, nos recuerda que todo está vivo por un principio animista, que ya no es anacrónico como se piensa, sino que puede formar parte medular de la conciencia ecológica de hoy en día. Por otra parte, la persona preocupada por sus intereses individuales, el individualista, en tojolabal, el pipil Winik, es una persona no apreciada, pero los comuneros no la marginan, sino todo lo contrario, se esfuerzan en reintegrarlo a la comunidad. La concepción tojolabal no se nace de tojolabal, sino que se hace, e igualmente no se nace opresor, sino que se hace. En resumidas cuentas, la vida comunitaria representante a una estructura social desde la raíz diferente a lo que encontramos en la sociedad occidental, a una realidad histórica y no biológica ni de razas ni racista. El universo de los indígenas tojolabales en Chiapas están formados por 3 niveles. Cada uno de ellos cuenta con seres sobrenaturales capaces de inferir en la vida de los seres humanos para causarles daños o procurarles beneficios. En el primer nivel se encuentra el cielo, Stac Inal, la hermosa morada de Dios, Cahualtic, de Santa María, Nantic, de Cuc, el sol, y de Janik Igua, nuestra madre luna. En el segundo nivel se sitúa la tierra llamada Lumuk Inal, la cual está formada por el mar, la tierra caliente y la tierra fría. En la tierra viven los seres humanos y todos los santos que son las representaciones de Dios, además de ser los fundadores de los pueblos que existen los santos y ayudan a los humanos y a los animales a tener buena salud. Pero en la tierra también existen seres malignos que castigan a los que infringen las normas de la comunidad y cometen falsas. Por ejemplo, hay mujer mala que encanta a los hombres con seducción y los mata. También se encuentra en la tierra Nej el Sí, el catejo, que gusta de apareárseles a los borrachos por la noche y les produce la terrible enfermedad del espanto cuando le ven. En las aguas de los ríos y las lagunas existe un ser llamado Shinal-Nija, malo como él solo. En el tercer nivel se sitúa el inframundo, Kiiknal, negro, el mundo de la oscuridad donde vive el maligno Pukuj, conocido también como el sombrerón, o el dueño del monte, cuyos rasgos físicos son parecidos a los mestizos, los caxlenes. En Kiiknal viven los muertos, pero aún se les considera con existencia. Son los altzilales los que tienen corazón. Su cultura, cosmovisión y vida cotidiana tiene raíces y se organizan alrededor de la agricultura del maíz y frijol, la actividad más importante de la comunidad, que aparte de mantener el núcleo familiar, también sostienen fuertes lazos comunitarios a través de la asamblea, con representantes locales y regionales, más un consejo de ancianos que deciden por el bien de los pueblos. La concepción de los tojolabales es muy diferente, mejor dicho, todo lo contrario. La tierra es madre nuestra que nos alimenta, nos cuida, nos sostiene y es a ella a quien le debemos la vida. Por ello, siendo nuestra madre, la debemos de respetar y cuidar. El respeto exige que no la maltratemos, sino que la valoremos. Si nos olvidamos de nuestros deberes para ella, se puede enojar y hacer bajar el hambre, hacer temblar el suelo, mandar las sequías, enviar langostas, heladas, granizo, que nos hará temblar de hambre, frío y calor y nos puede matar. La madre no es un juguete, no es nada de lo cual podemos disponer nosotros los humanos.
el desprecio de la tierra tiene consecuencias graves para toda la humanidad. La música ocupa un lugar privilegiado en las ceremonias. Los ritos se acompañan con música de tambores y de flauta y se emplean en ellos copal, flores, cohetes y aguardiente. En las ocasiones festivas no rituales, tocan también la guitarra, el violín y la armónica. A continuación escucharemos un fragmento de la música tojolabal. Desafortunadamente, la indumentaria tradicional tojolabal está en desuso, sobre todo entre la población masculina, constante de camisas de manta, coloridos bordados del cuello y las mangas, sombreros, huaraches y una marraleta, fueron sustituidos por mochilas, botas y gorras de beisbolista que con facilidad se compran en los mercados de Las Margaritas y Comitán. Solo los hombres mayores utilizan en las ocasiones especiales la blusa tradicional o tojol-u. Las mujeres son más entusiastas en la conservación de la vestimenta tradicional, o al menos distintiva. Esto ocurre en cualquier cultura y basta ir a San Cristóbal para darse cuenta que son pocos los hombres que visten su traje tradicional y las mujeres son quienes rescatan un poco más su cultura. Usualmente las mujeres visten blusas de manta con mangas cortas y bordadas hasta el cuello y faldas de satín brillante llenas de tablones que pacientemente cosen y adornan con encajes y listones de colores. Las mujeres usan además un pañuelo en la cabeza, collares y aretes. Dentro de su gastronomía, de la misma manera que sus ancestros, la preparación de platillos y el uso de los utensilios de cocina tradicionales continúa apoderados de la cultura alimentaria del pueblo tojolabal, dando como resultado la preparación de una variedad de exquisitos alimentos a base de maíz y frijol. El maíz es su principal fuente de alimentación en la preparación de tortillas y pozol. También el frijol, las hortalizas, el chile. Sin embargo, las plantas silvestres y los hongos forman parte de la cultura gastronómica de esta etnia, aunque con menor medida. El café es su bebida preferida, al igual que la chicha. En cuanto a las carnes, consumen aves de corral como guajolotes, pavos y gallinas. El conejo, la ardilla, el armadillo, entre otros, son carnes de fauna silvestre que enriquecen y dan sabor a sus comidas. Haciendo referencia en la meseta comiteca, existe un platillo que se le conoce como chinquelhuajes, a la tortilla de maíz rellena de frijoles negros o bayos cocidos, cilantro y chile. El nombre original para este platillo en tojolabal es chen-ulhuaj, que a su vez es una palabra compuesta de chenec, frijol, caluntu, cilantro y quizá ixmin, maíz, esh, shil, chile, conocido también como chilcunguajes. El rito del matrimonio entre los tojolabales, denominado nupanel, forma parte de una serie de ceremonias que marcan las distintas etapas del ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando dos personas se disponen a casarse, se necesita de mucha decisión, pero sobre todo de buenos consejos, que tanto padres como abuelos pueden aportar a esta nueva unión. Francisco López López, de la comunidad tojolabal de San Antonio, Venecia, municipio de Las Margaritas, Chiapas, nos comenta sobre esta tradición.
Bueno, gente con él va, como va San Antonio de Venecia, la carta que un chaga vale va un issue va un ya so va winig va tatam lor kala gente con pues a gente con él pues antes que o razón a al shia hasta lo ahisoka ba yohna ita a winig soka agishi wash ashi bastan washa och que uskati coach megan ba batisa kawalti Dios entonces ba tisa ta wa tikiti ushia razón luara a que hizo winig que asiastas mahe ayahta nuka winiki y ayahta nuka ishuk ba iban al tiempo porque luara kachenga chaushika pues hawa a mis kulan gusto nanal tatalma tat awil humasa. La voz indígena se escucha en El Sabor de las Palabras. Pues nosotros aquí en San Antonio de Venecia, cuando la última la pedida, o sea que ya se va a casar con el muchacho y la muchacha, según el padre de la muchacha y la madre se aconsejan que se van a unir con todo su corazón y con todo el tiempo. Y ahí para aconsejar la madre y el padre nos pongamos de rodilla frente al altar para que aconsejamos cómo van a vivir entre pareja. De ahí la mamá, la muchacha, le aconseja que se van a cuidar entre ambos, tanto como el muchacho y la muchacha. Y ahí cuando ya pasamos todo, el papá y la mamá de la muchacha, vuelven a entrar el papá y la mamá del muchacho. Se aconsejan igualmente. La misma cosa los abuelos, el abuelo de la muchacha y el muchacho también, para que aconsejamos cómo van a vivir como pareja y como mujer y hombre que son ellos. Los tojolabales acostumbran a realizar el chac abal, el casamiento, un sábado por la noche. En el momento de aconsejar a los contrayentes, se arrodillan frente al altar con velas y flores en la mano. Las velas y flores significan la claridad. Esta actividad dura aproximadamente 1 hora y se acompañan de los familiares más cercanos y los padrinos de los contrayentes. Después del consejo, se empieza a compartir lo que el joven llevó como regalo a los papás de la muchacha. El obsequio consta de trago, refrescos, chocolate, azúcar, pan, y se lleva también dentro del nutí, así le llaman a la red, mazorcas de maíz para que lo consuman. Luego de la ceremonia, se da paso al convivio entre las dos familias, compartiendo algo de lo que voluntariamente regalaron los papás del muchacho. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presentó El Sabor de las Palabras. Hay 4 romerías que ocupan un rango primario entre las comunidades tojolabales. 3 de ellas se realizan antes de iniciarse las lluvias y tienen como objetivo solicitar la intervención de los santos visitados para obtener agua suficiente, los cuales son Santo Tomás de Oxjuc, San Bartolomé en Venustiano Carranza y San Mateo en Ixtatán. Estas peregrinaciones tienen como meta asentamientos no tojolabales y su dirección está a cargo de setzales residentes en el pueblo de La Trinitaria. Solo la romería de San Margarita se lleva a cabo en plena temporada de lluvia. Sin embargo, las romerías son actividades en decadencia, sobre todo en las comunidades selváticas.
Por último, la exposición de la cosmovisión, cultura, lenguaje y tradiciones tojolabales enfoca la realidad desde la perspectiva tojolabal. Nos ha mostrado, en resumidas cuentas, la existencia de la pluralidad de culturas y por ende la necesidad de las relaciones interculturales.